Bueno, vamos a hablar ahora sobre el dolo en la persona jurídica. ¿Y por qué hablar del dolo en la persona jurídica? Porque en efecto, una de las grandes objeciones que existen a la responsabilidad de las personas jurídicas es que no pueden actuar con dolo, no actúan ni con conciencia ni con voluntad, porque la conciencia y la voluntad fueron creadas para las conductas humanas, las conductas de personas naturales. Entonces, esa concepción tradicional de conducta que está inmiscuida la conciencia, el conocimiento y la voluntad, pues no podríamos aplicarla a las personas jurídicas porque ellas no tienen conciencia, no tienen voluntad, no pueden realizar cosas conscientemente. Sin embargo, hay que cambiarnos ese esquema y hay que saber que, digamos, las actuaciones de las personas jurídicas no son actuaciones desde el punto de vista causal, es decir, no son físicas. Sin embargo, las personas jurídicas sí tienen competencias de socialización, es decir, una persona jurídica se comunica con el resto de la sociedad a través de la prestación de servicios que se hacen a su nombre. Entonces una persona jurídica produce algún producto y comienza a venderlo y todo el mundo sabe que esa persona jurídica es lo que lo produce. Entonces una vacuna la produce Johnson, entonces sabe que esa persona, o sea, toda la sociedad sabe que toda esa empresa produce una vacuna con su propia marca. Entonces estamos hablando de toda una organización que se comunica con el resto de la sociedad a través de actos y a través de canales de comunicación. Entonces, por ejemplo, a usted le prestan servicios públicos a través de una persona jurídica, se hacen contratos a través de esa persona jurídica, la persona que construye un edificio es una persona jurídica también, tiene actos, tiene trabajadores, tiene proveedores, le paga a las personas, vende apartamentos. Entonces estamos hablando de que existe una relación y una comunicación entre todas las personas que hacen evidente la existencia de una conducta. Y no es una conducta física, sino una conducta a través de la comunicación que se realiza entre la persona jurídica y el resto de sociedad. Una vez entendido que la conducta ya no es una conducta física, una conducta causal, sino una conducta comunicativa o de acción comunicativa, y donde todos entendemos que ahí existe una persona jurídica que está actuando y una cantidad de personas que están actuando en representación de esa persona jurídica, encontramos entonces el tema del dolo. ¿Cómo debe entenderse el dolo en ese tipo de circunstancias? Precisamente se decía, no puede haber intención de una persona jurídica, no puede haber conocimiento de una persona jurídica. Entonces, aquí lo que cambia es la percepción y la concepción a partir de la conducta y la concepción del dolo. Aquí se habla de que el dolo es la posibilidad de conocer un riesgo, es la evidencia de que se conocía un riesgo. Y la culpa es la sospecha de que se podía conocer un riesgo. Entonces, cuando hay evidencia de que en la persona jurídica existían funcionarios con total conocimiento del riesgo que se iba a producir a través de un acto y aún así se ordenó y se efectuó ese acto, ese conocimiento que tenían esas personas naturales que conformaban esa persona jurídica es lo que corresponde o lo que configura el dolo. Es decir, si esas personas que iban a tomar la decisión o que iban a actuar en nombre de las personas jurídicas sabían del conocimiento de riesgo que estaban generando, por decirlo de alguna manera, se estaba, digamos, creando un producto, pero ese producto se sabía que era tóxico y que le iba a causar daños a las personas, entonces ese conocimiento que tuviesen esas personas que conformaban a las personas jurídicas implica el dolo de la empresa, porque la empresa tiene una organización. Y esa organización implica que unas personas toman decisiones, otras personas las ejecutan y otras personas están pendientes de qué fue lo que ocurrió con esas ejecuciones. Entonces, cuando todas esas personas, que estamos hablando de socios
estamos hablando de junta directiva, estamos hablando de representantes legales, estamos hablando de directores de departamento y estamos hablando de empleados. Cuando todas esas personas se juntan para realizar la producción de algún alimento, y ese alimento en efecto sale tóxico, y esas personas lo conocían y tenían, digamos, la fuente de información completa, que sabían que era tóxico, ahí hay un conocimiento sobre riesgo, y ese conocimiento sobre riesgo implica una nueva concepción del todo. Ahora, si esas personas ordenan producir ese alimento y comienzan a venderlo, pero no tienen conocimiento sobre la existencia de esa toxicidad, aquí viene la problemática. Si después de estar vendiendo los alimentos encuentran varios reportes de que las personas que la consumieron están teniendo problemas, aquí viene una posibilidad ya siguiente de reacción. ¿Cuál es la posibilidad siguiente de reacción? Cuando ya tiene esos reportes, ya lo que le corresponde a la compañía es aguantar la producción y evitar la distribución de esos productos que están causando daño. Entonces aquí viene lo que corresponde, si conocían o no conocían, y lo que evidencia, digamos, una posición de garantía de la empresa y una organización que tiene que actuar conforme al deber general de no causarle daño a las demás personas. Cuando ellos omiten ese deber general de no causarle daño a las personas, comienza ahí la imputación objetiva. Y viene el tema, ¿será por dolo? ¿Será por culpa? Y cuando estamos hablando de dolo es cuando existe total conocimiento de riesgo. Pero cuando estamos hablando de culpa, estamos hablando de un potencial conocimiento, o que debió conocer, o que pudo haber conocido antes de producirse el resultado. Pero cuando tú tienes un grupo de trabajadores, ese grupo de trabajadores dan una información y evidencian que hay una posibilidad de riesgo, y aún así se sigue adelante con todo ese conocimiento, pues estamos hablando ya de una conducta dolosa en términos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.